He pensado mucho sobre el apostolado, pero no hablaré de eso hoy. Algún día, sentados cómodamente ante la chimenea en un salón, con palomitas y chocolate caliente, hablaremos del llamado al apostolado. Pero dejémoslo a un lado y digamos que me he sentido motivado a leer todo lo que pude sobre apóstoles antiguos o modernos, para intentar aprender y asimilarlo, pero se los contaré otro día. Pero al repasar esto, siempre termino meditando sobre Pedro, el que fuera y es el apóstol principal, el que volvió a traer el sacerdocio de Melquisedec y las llaves apostólicas a la tierra en esta dispensación. Pedro cumple una función clave en la obra del apostolado y del sacerdocio de Melquisedec en este mundo. Pero cuando el Salvador terminó su vida y su ministerio y partió, Pedro quedó tan desolado como muchos de ustedes se sienten ahora, y si no es así, esperen a cumplir 24 horas en el campo misional y llámenme para contarme. ¿Está bien? Entonces, Pedro sabía que debía dirigir, que era el presidente de la iglesia, por así decirlo, o lo que suponía ser el apóstol principal. Jesús ya no está. Fue crucificado, la tumba está vacía. Juan y él corrieron a la tumba y estaba vacía. Y este torrente de experiencias les arrolla en unas horas, un par de días como mucho. La gente se pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Creo que nadie había hecho esta pregunta antes, porque lo cierto es que no lo habían entendido. Llevaban en la iglesia 36 meses como máximo. ¿Se imaginan tener que formar un quórum de 12 apóstoles con investigadores o con nuevos miembros que no llevan más de 36 meses en la iglesia? Tendríamos que felicitarles por lograr hacer, aunque fuera un poco de lo que estaban haciendo. Pero no lo entendían. Les dijo repetidamente que se marcharía. Enseñaba parábolas, repetía que habría quienes destruirían el templo en 3 días y que él lo reconstruiría. No entendieron mejor que los fariseos lo que él decía. Todos pensaron que se refería al templo mismo. Imaginaron que podría reconstruirlo. No lo entendieron. Siguieron intentando ser amables, dóciles y proféticos, pero eran jóvenes y novatos, y por eso él recalcaba que cuando se convirtieran, fortalecieran a sus hermanos. Pero se había marchado, y la gente y los 12, los nuevos 11, van y le preguntan a Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué les responde Pedro? Bueno, estos 36 meses han sido fantásticos, han sido estupendos, y todo ha sido fenomenal. Recibimos grandes enseñanzas y vimos maravillosos milagros. Vimos cómo sanó enfermos y estuvimos en el monte de las bienaventuranzas. Le vimos caminar sobre el agua. Tal vez Pedro no se atrevió a decir que él también lo hizo por un instante, pero tenían todos esos recuerdos. Y les dice, ¿no fue fantástico? ¿No fue increíble? Vámonos a pescar. No sabía qué hacer. Se acabó. Ya no está aquí. Quizá también pensaban que de algún modo se convertiría en ese Mesías político como los buenos judíos ortodoxos que habían sido en el pasado, y todavía lo fueran, en parte. Quizá pensaran, bueno, parece que el Mesías no era lo que pensábamos, así que vamos a pescar. Hagamos lo que sabemos hacer. Es lo que hacíamos cuando nos encontró. Así que vamos. Y eso hicieron. Volvieron a Galilea y pescaron. Y supusieron que la vida seguiría su curso. Pero sucedió algo. Por la mañana temprano, habían pescado toda la noche sin éxito. En el mar de Galilea se pesca por la noche. No pescaron nada, 0, ni un solo pez. Pero a la distancia, porque en un lago se ve bien de lejos y se transmite bien el sonido, ellos ven una figura que ha preparado un pequeño fuego y les llama y pregunta cómo les va en la pesca.
Le responden que muy mal. Ustedes tendrán días así. Le dijeron que había sido un desastre. No habían sacado nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Y seguro que alguno habrá comentado, ¿quién es este? ¿Quién se atreve a decirnos cómo pescar después de haberlo intentado toda la noche? Y nos lo dice mientras estamos aquí y él tranquilo allá en la playa, nosotros aquí en la barca, y nos dice cómo tenemos que... No sé si dijeron eso, pero apuesto que alguien lo hizo. Pero con recelo y quizás cierta desesperación, teniendo que pescar como lo hacían antes, si tenían que pescar, arrojaron la red a la derecha de la barca y no pudieron sacarla. La barca comienza a hundirse con tantos peces. Uno de los milagros fue que las redes no se rompieran. No lograban sacarla para ponerla en la barca. Y Juan dijo, es él. Es él. Y el buen Pedro, que no sabía qué decir aparte de hagamos lo que sabemos hacer. El afable Pedro que corta orejas, que luego hay que volver a pegar. El afable, leal y devoto Pedro miró a Juan, oyó lo que dijo, miró hacia la playa, vio al maestro y salió por un lado de la barca y les dijo, los demás podéis remar si queréis, yo voy allá. Y empezó a nadar hacia la orilla. Cuando llegaron, el Salvador les había preparado el desayuno en un maravilloso acto de cortesía. Les prepara unos peces al fuego, una muestra más de su magnificencia. Estarán hambrientos, no han pasado una buena noche, voy a prepararles el desayuno. Y le siguieron, y Jesús comienza a hacer unas preguntas que voy a citar. Pedro, ¿me amas más que a los peces de esta red, y estas barcas, y estas cestas? Y Pedro dijo, sí, te amo más que a estos. La segunda vez, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más de lo que amas a estos peces? Y tus redes, y tu maltrecha barca. Un poco apenado por esto, Pedro dijo, sí, te amo. Te dije que te amo. El Salvador probablemente respiró hondo y sonrió y miró a Pedro a los ojos. Y aunque no lo verbalizó, parece que le transmitió a Pedro, ¿me permites que te pregunte por tercera vez si me amas? Y a esta altura Pedro es sensible a cosas que ocurren por tercera vez. Y Jesús le pregunta, con toda intención, bueno, por última vez, ¿me amas más que a estos? ¿Más que lo que haces? ¿Y que lo que estabas haciendo hasta hace un momento? Y Pedro dice, sí, te amo. Más que a ninguna otra cosa. Y en ese momento es cuando Pedro llegó a ser el gran apóstol. Olviden las veces que lo haya negado, olviden las orejas cortadas, olviden la impetuosidad, olviden la confusión, olviden que solo pensó en volver a pescar, aquí mismo, cara a cara. Otra vez, de todo corazón, dice, te amo más que a ninguna otra cosa. Y lo que el Salvador del mundo le contestó, entonces, apacienta mis ovejas. Te pedí antes que abandonaras tus redes, y te lo pido otra vez, y no quiero pedírtelo por tercera vez.
Cuando dije que dejaras tus redes, era para siempre. Cuando te pedí que me siguieras, era para siempre. Cuando te pedí que fueras un apóstol, era para siempre. Cuando te pedí ser un misionero, era para siempre. Cuando te pedí que culminaras esta obra, fue porque aún no está terminada. Olvida ahora tus redes y tus pescados, sube a tu barco, tira los remos por segunda vez y apacienta mis corderos. Seguiremos en esta causa hasta el fin. En ese día, Pedro se adentró en la eternidad. Y en asunto de horas, o de días, como mucho, se convirtió en el hombre que la gente rogaba poder estar en la calle, en su catre, esperando que la sombra de Pedro les pasara por encima. Ese es el Pedro que llegó a ser tras ese pequeño intercambio en la costa. Y la pregunta es por tiempo y eternidad. ¿Me amas tú a mí? ¿Me amas? Élderes y hermanas de esta congregación del CCM, ¿le aman ustedes a Él? No pueden salir de este lugar, no pueden ser lo que deben ser, no pueden decir lo que deben decir. No pueden convertirse en los testigos y emisarios, en los bastiones y centinelas de la verdad. No pueden hacerlo a menos que le amen. Ese es el primer mandamiento y el mayor de los mandamientos, el primer mandamiento. Deben decidir hoy mismo si han emprendido un viaje basado en la idea de que aman a Dios de verdad, que aman al Salvador. Y si es así, y sé que lo es, y es mi oración que así sea, y haremos esto juntos, entonces, si le aman, y así lo dicen y lo creen, su llamado es el de apacentar sus ovejas para siempre. ¿Comprenden ahora por qué nunca deben y nunca pueden dar marcha atrás? Nunca volverán a ser como antes. Pedro, no puedes volver a casa. No puedes volver a pescar. No puedes volver a Galilea. No puedes volver a las barcas. Se acabó. Es una vida nueva, un día nuevo, una época nueva. Esta misión marca esa hora en su vida. No pueden volver atrás. Si lo hacen, me romperán el corazón a mí y a Dios mismo. Si le dan la espalda al Evangelio de Jesucristo, al que se han comprometido de por vida, o al menos por estos 2 próximos años o 18 meses, para enseñar. Lo que digo es que no son solo 18 meses o 2 años. Aquí estoy yo tras 49, y aún en pie, y ruego que nunca, jamás, se acabe para mí. Y ruego que nunca se acabe para ustedes. Si alguna vez se ven tentados en la misión o después de ella a dejar esta fe, o cometer una transgresión o abandonar los convenios que han hecho con honestidad de corazón, sin suponer que serán perfectos y sabiendo que todos tendremos que arrepentirnos de algo todos los días. Pero su curso tiene que ser fiel, deben permanecer en él, deben seguir hasta el fin. No pueden volver atrás. Han dejado sus redes y van a apacentar ovejas. Serán discípulos del Señor Jesucristo por tiempo y eternidad. ¿Qué carga sobre las espaldas de jóvenes de 19 o 21 años u otra edad aquí presentes en esta congregación? Pero a fin de cuentas, todo se reduce a esto. Me aman. Entonces apacienten mis ovejas para siempre. Ruego que lo hagan con éxito y con el amor de Dios y el mío. Que el Santo Espíritu les sostenga porque no podrán tener éxito sin Él. Dios les bendiga en la mayor aventura de su vida, que debe dar forma, y la dará, si se lo permiten, a toda gran experiencia que tendrán durante el resto de su vida.
y la venidera, hasta donde yo sé. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.